¿Qué tal? Que el Señor los bendiga. Mi nombre es Severa Emael Jiménez Luis y bienvenidos a este segundo episodio de este podcast llamado Activa tu conexión. El día, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos un invitado, un muy buen amigo mío, eh, al joven Brian Obed Flores Leiva. ¿Sí, no? ¿Así te veías? Sí, sí. Tenemos el gusto de conocernos, yo creo que desde hace ya mucho tiempo. Sí. Desde hace ya mucho tiempo, a lo mejor en alguna etapa de nuestra adolescencia o juventud, a lo mejor fuimos a la misma iglesia. Sin embargo, pues, por cosas y azares de la vida, nos volvimos a encontrar después de mucho tiempo. Él es un joven al cual yo admiro mucho. Ha tenido unas participaciones, por ejemplo, aquí en nuestra iglesia. Me gusta cómo predica, me gusta cómo comparte. Es un joven del cual yo, lo vuelvo a decir, yo admiro mucho. Eh, pues, brother, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Antes que nada, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Preparado. ¿Preparado? ¿Listo? Sí, Antes aquí de empezar, pues aquí andamos ahí haciendo la lucha de cómo se podría escuchar mejor, cómo podríamos, ahora sí que sacarle el jugo a los recursos que tenemos. Entonces ahí me estuvo ayudando un poquito en el área técnica, ya que él tiene un poquito más de experiencia en ese tipo de situaciones o en ese tipo de cosas. Entonces decidí invitarlo también para que me oriente un poquito más y pues para que nos platique un poquito más de su vida, ¿no? Algunos ya lo conocen, algunos no, se los presento. Licenciado, Llamero. Ya casi, ya casi. Llamero, licenciado. Unos meses más. Unos meses más, ¿no? El licenciado Brian está aquí con nosotros. Él es un músico de la región. Yo creo que muchos lo ubican por eso. También es predicador y estudiaste también en el instituto, me parece, ¿no? Sí, también. Pues bienvenido a este podcast. ¿Cómo te Muchas sientes? Gracias. No, bien, bien. Ya con toda la actitud. Con toda la actitud. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Pues empezamos. Yo creo que vamos a hablar de de un gusto en común, el skate. Entonces, Ándale, ¿no? Excelente tema. excelente tema, ¿no? ¿Se bañan los skaters o todavía no? Sí, ya ahorita ya, porque... Ya son licenciados Sí, ahorita. ya somos licenciados y no. Ni modos que no. Ándale, exactamente. Empezamos con un tema que tenemos en común, que es la música. Yo creo que nosotros, como músicos cristianos, tenemos la responsabilidad de llevar a la iglesia, ahora sí que en la administración, tenemos la responsabilidad de ser un buen ejemplo, tenemos la responsabilidad de dar un buen testimonio y, como dice la Biblia, ¿no? Ser ejemplo de los creyentes. Brian es un buen músico. Tuvimos el privilegio de que nos acompañara tocando en nuestra boda. No cabe mencionar que mi esposa también está aquí presente, como siempre, juntos. Empezamos. ¿Cómo fue tu vida o cómo es tu vida en torno a la música? O sea, ¿cómo te preparas, por ejemplo, para algún ensayo, bro? Ok, ¿cómo me preparo para algún ensayo de la iglesia, no? Exactamente. O en tu banda también, ¿no? Sí, ajá, claro. Igual, bueno, yo tomando el ejemplo de la iglesia, ¿no? Porque es como el área en el que más tocamos regularmente, ¿no? Cada servicio. La idea de que yo tengo como acerca de un servicio es como ir llevando a las personas y obviamente nosotros en conjunto, ¿no? Llevando como al pueblo que empiece a adorar a Dios. Entonces yo tengo la idea de que se va empezando como de poco a poco, ¿no? O sea, que vas agarrando el ritmo hasta que logras entrar. Entonces, casi siempre tengo la idea como de empezar con algo lento, ¿no? Puede ser adoración o puede ser un canto que no sea tan rápido. Okay. Pero igual, esa es como la idea. Ok, de ahí entra la alabanza y regularmente meto algo que es un poquito más rápido, ¿no? Puede ser una alabanza, no sé, te alabaré, ¿no? Eres todopoderoso. Y ya cuando pasas como esa parte, ya nosotros intentamos ya meter algo como de júbilo, algo que ya lleve a la gente a ese momento en el que ya estás ahí, ¿no? Con Dios, Sí, o sea, sí, ya sí. estás en ese punto en el que ya estás metido en lo que estás haciendo con Dios en la adoración y alabanza a Dios. Y ya cuando llega a ese punto máximo, ¡pum! Adoración. La adoración. La adoración. Esa es como la idea que yo tengo, ¿no? ¿Por qué lo hago de esa forma? Porque yo pienso que de repente no todas las personas vienen con el mismo ánimo, ¿no? De alabar a Dios. Así es. Hay unos que ya traen el El gozo, power. ajá, el power,
que desde que llegan a la iglesia, ellos ya saben a lo que vienen. Pero hay gente que no, hay gente que es nueva también. Entonces, de repente, el empezar con algo lento, por ejemplo, también procuro empezar con algo lento y con algo que tenga referencia a eso, a meterte, ¿no? Por ejemplo, empezar con vine a adorar a Dios. Ok, vine a adorar a O sea, Dios. tú ya sabes a lo que vienes a la iglesia. O sea, ese es el punto Exactamente, principal, yo creo que a lo que todos venimos a la iglesia, ¿no? Venimos exactamente. a adorar al Señor y qué mejor de empezar con Sí, una alabanza referente a adorar al Señor. ándale. Vine a adorar a Dios. Que, sea, que realmente como tú Exactamente. dices, no, es algo que muchas veces venimos a la iglesia cansados, venimos agotados por el trabajo, por cualquier situación en nuestra Ujú. vida. Entonces, al momento que llegamos a la iglesia y a lo mejor no tenemos el ánimo, pero escuchamos esa alabanza, como tú dices, vine a adorar a Dios. Entonces, Ujú. como que te cae el 20, o Ajá, sea, sí, sí es cierto, vine a adorar al Señor, o sea, y empiezas a estar sí, dentro del ámbito, ¿no? exactamente. Y conecta con las dos personas, los dos tipos de personas que han ido a la iglesia, ¿no? El que ya sabe a lo que viene, lo canta con ganas porque a eso vino. Porque ya sabe. Y el que viene medio sin ganas, lo hace recordar. Ok, llegué a la Exactamente. iglesia para orar a Dios. Entonces así es como lo vas metiendo, ¿no? Y ya de repente ya sabe que vino a adorar a Dios. Y el canto termina así, ¿no? Vine a adorar a Dios. Y luego de repente, eres tú la única razón. Y ya, o sea, como él ya sabe que vino a adorar a Dios, ya empieza a cantar. Aunque te alabaré. O sea, Ok, ya ok. entra en el ambiente, o sea, ya va como avanzando en eso. O sea, ya sabe que vino a adorar a Dios. Entonces, ya no solamente está diciendo vine a adorar a Dios, sino ya está cantando te Te alabaré. alabar. Ok, O es sea, una manera muy interesante, fíjate, de sí. conectar alabanzas. No más, no respecto como por ejemplo al género, sino Ajá. al mensaje que trae, fíjate. Al mensaje Exactamente. que trae es algo muy, muy interesante, fíjate. Sí. Realmente no me he puesto a pensar en eso, bro. Ajá. De que muchas veces, ok, ya tenemos tanto de adoración y metemos una de alabanza, por así decirlo, Ujú. o como quieramos llamar el género. Ah, y independientemente del tema. Pero Sí. ahorita que me comentas eso, por ejemplo, tiene mucha razón, fíjate. Sí. Trae mucha razón porque, como tú dices, estás llevando escalón por escalón a la congregación, ¿no? Exactamente. De a poco a poquito, ¿no? Luego, por ejemplo, ya terminas con te alabaré. Ya te alabaré es porque la gente ya está alabando. O Ujú, sea, ya así está es. alabando. Entonces, de repente ya entras con olo de alegría me has ungido. O Simón, sea, sí, ya sí, sí, empiezas con sí. júbilo. Y ya la gente, como ya está alabando, o sea, ya la presencia se está moviendo. Así es. Ya se está sintiendo. Y ya la gente ya puede cantar con júbilo. O sea, ya de la unción de Dios, del poder de Dios que ya se está moviendo, ¿no? Sí, sí. O sea, ya es como empieza ese ambiente de la presencia de Dios. Ok. Entonces, de repente termina el júbilo y ya puedes empezar a pedirle a Dios que se mueva más en un ambiente de adoración, ¿no? De repente, ven, ven, Ujú. Espíritu Santo, ven. O sí, 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 más o menos vas Sí, a sí, sí, entender la sí, idea, ¿no? sí, sí, Entonces sí, ya la sí. gente ya está ahí, pues. O sea, ya está metida en la presencia de Dios, ¿no? Entonces yo así es como veo un poquito la alabanza, como vas metiendo a la gente para que se vaya metiendo en la presencia de Dios y lo vas haciendo de manera progresiva, no de una, sino lo vas haciendo de manera inteligente Ok, ok. para poder captar la atención tanto del que viene ya dispuesto a adorar a Dios como el que no trae tantas ganas, que de repente llegó porque sabía que tenía que venir. Ujú. Vas como captando la atención de ambos hasta que llega un punto en el que ya están ahí. Y ya están ahí y ya cuando ya llegaste a ese punto, o sea, es pura presencia. Sí, sí, exactamente. Fíjate que es muy interesante y es interesante escuchar a diferentes músicos de realmente cómo se Ujú. preparan para la alabanza. Entonces, un poquito más en el tema, ¿cómo surgió en tu vida, bro, o sea, el deseo de servir a Dios a través de la alabanza? O sea, Ujú. tomando un poquito el tema, ¿no? ¿Cómo surgió en tu vida? ¿Sabes qué? Quiero servir a Dios. ¿Tocaste en un momento secularmente o no? Sí, antes de... Hace cuenta que para llegar justo ahí, ¿no? Como hace un momento de decir yo quiero dedicar como esto que sé hacer para Dios. Antes de eso, sí, yo todavía no asistía a la iglesia, ¿no? Ujú. O sea, había asistido cuando era niño, en un momento me retiro
y ya lo que yo empiezo a hacer, que es tocar la guitarra, pues obviamente es de música no cristiana, ¿no? Sí, sí. Música secular. Y eso me encantaba, o sea, me gustaba mucho lo que hacía y me pasaba horas ahí, horas, hasta que sacaba las canciones que a mí me gustaban. Y llega un momento donde pues Dios toca mi corazón, yo lo acepto en mi vida y conforme voy asistiendo de nuevo a la iglesia, voy de nuevo como reconectándome con Dios, llega un punto donde yo digo, ok, yo sé tocar. No es como que cuando recién entré ya dije, yo quiero tocar, Ya ¿no? te subiste. Ajá, no, sino fue como que, ok, o sea, hoy estoy de nuevo como empezando a caminar con Dios, a conectarme con Dios, sé hacer esto, o sea, sé tocar, ¿no? A lo mejor no soy el mejor, pero sé tocar. Señor, yo quiero hacerlo para ti. O sea, Así es. si he aprendido a hacer algo, eso que he aprendido a hacer, quiero dedicarlo para ti. O sea, que lo que yo haga en mi vida sea para ti. Y en sí no fue tanto como solamente el tocar guitarra, sino todo lo que yo sepa hacer, quiero dedicarlo para ti, ¿no? Así es, así es. Y en ese sentido era lo que sabía hacer en ese momento y fue como por eso la decisión de decir, ok, yo quiero hacerlo ahora para ti. Y así fue como surgió esa idea, ¿no? De tocar para Dios, que igual no fue como sencillo, pero en algún momento Dios ya me dio la oportunidad de poder hacerlo. Ok, ok. Ujú. Entonces, por ejemplo, estabas tocando, pero si tocaste en algún momento secularmente en algún grupo No. o solamente tú en tu caso, por así decirlo. Ajá, sí, yo solamente yo en mi casa, Ah, ¿no? ok, ok. Ok, ok. Sí, Entonces sí. ya, al momento en el que tú te entregas al Señor, empiezas a trabajar en la música, Ujú. o por ejemplo, no sé, empezaste tu grupito, ¿cuáles fueron tus inicios en la música ya cristiana, por así decirlo? Ok, ok, muy bien. Eso es interesante porque yo recuerdo que tenía ese deseo en mi corazón, o sea, ya, ok, yo quiero poner lo que yo sé hacer para ti, Dios, ¿no? O sea, sé tocar guitarra, quiero hacerlo para ti. Y recuerdo que para ese tiempo en la iglesia, el líder de alabanza, bueno, yo creo que varios de los que van a mirar el podcast a lo mejor ya conocen al hermano Aarón, ¿no? Sí, sí, Él sí. era el líder de alabanza ahí en la iglesia y él siempre nos invitaba a los ensayos, todo el tiempo nos invitaba a los ensayos, ¿no? No tocábamos, o sea, no participábamos, pero como sabía que nosotros sabíamos tocar, nos invitaba como para en un momento, ¿no? Que se presentara la oportunidad Sí, de sí. invitarnos, ¿no? Y yo me acuerdo que íbamos a todos los ensayos y no tocábamos, hacer Nomás a literal, mirar. ir a ver nada más, Sí, así sí, ir a sí, ver y sí. a regresarte, ¿no? Y ya llegó un punto donde como que chino, o sea, sí, sí, pues qué bueno que me inviten y está bonito, pero pues no toco, ¿no? Es como que te vas sintiendo mal, ¿no? Y ya decía, no, yo creo que a lo mejor y no va por aquí, a lo mejor y no sé, Dios tiene otra cosa para mí, digo Sí, yo. sí, sí, sí. Y algo que se me queda bien grabado, yo hasta el día de hoy lo pienso así. Yo creo que también Dios no te da las cosas de una porque necesitas aprender primero para poder hacer lo que Dios quiere que hagas, ¿no? Así es. En ese sentido, yo cuando empiezo a tocar, a mí o sea, mi sueño frustrado, diría, ¿no? De cuando antes de ser cristiano, que yo tocaba ahí en mi casa, yo decía, yo quiero tener un grupo, o sea, yo quiero tener un grupo y quiero tocar, ¿no? Me gustaría tocar así enfrente de mucha gente y todo ese rollo, ¿no? Y yo creo que cuando entro a la iglesia y que digo, bueno, yo quiero dedicar esto para Dios, todavía como que no estaba bien enfocado, ¿no? Como que decía, yo quiero tocar y yo quiero tocar donde hay un montón de gente, o sea, Sí, sí, sí. o sea, o en un grupo famoso, ¿no? Cristiano Señor, famoso, llévame a a las las grandes ligas. naciones, ándale, sí. No, esa era la idea, ¿no? Entonces llegó un punto donde después de cierto tiempo dije, no, ya no quiero tocar. O sea, no se Ujú. ha presentado la oportunidad, yo creo que no quiero tocar. Y cuando yo empecé a pensar eso, fue chistoso lo que pasó porque allá en ese momento se presentó la oportunidad Ok, de ok. tocar. O sea, de ahí que me invitaron a tocar en la iglesia, ¿no? Entonces, ya yo empecé a tocar, pero como que ya no traía mucho las ganas y como que estaba entre, bueno, sí, sí me quedo tocando, no me quedo tocando. Y un día que estaba tocando y estaba pues adorando, ¿no? Se me vino, o sea, un pensamiento a la mente, pues regularmente yo creo que la mayoría lo hacemos, que cuando ya estamos tocando aquí, de repente ya cierras los ojos y empieza a cantar, Sí, ¿no? sí, sí.
Y me acuerdo que en un servicio abrí los ojos y cuando abrí los ojos y vi la iglesia, no eran tantas personas ese día, eran unas cuantas personas. Y pues los que estábamos en alabanza, que también creo que no estábamos completos ese día, eran unos cuantos, ¿no? Y cuando miré eso y miré a toda la gente así adorando a Dios, o sea, con mucha sinceridad en su corazón, y yo dije, wow, Señor, ya ahora entiendo lo que es tocar para ti, ¿no? No es qué tantas personas me están viendo o enfrente de quién estoy, sino somos un grupo de personas que te está adorando. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser las que sean, pero si puedo a adorarte de esta forma, o sea, en conjunto con mis hermanos, ya no interesa qué tantas personas sean, yo solamente quiero formar parte de esto, de lo que somos como iglesia, que somos ese grupo de personas que te alaba, que te adora y que tú tocas nuestro corazón cuando eso sucede. Y sí es cierto, bro, porque como lo dice la Biblia, como lo dice la Biblia, no importa cuántos estén, si dentro de todos esos está ahí el Señor, Dios se va a manifestar. Dios se va Exactamente, a manifestar. Entonces, mm, mientras nosotros estemos en su nombre, Él está ahí. claro. Y muchas veces, y te comento, ¿no? Muchas veces nosotros como músicos queremos tocar donde haya más gente, en la iglesia más grande. Sí. Y realmente, quieras o no, muchas veces pensamos en eso y queremos eso. Cuando aquí, con tu iglesia, con tus congregantes, muchas veces no queremos tocar porque, no, porque aquí ya todos nos conocen, no queremos ir como a otras iglesias a tocar Sí, aquí y allá. Y realmente el buscar al Señor con sinceridad, bro, es ahí donde Dios se manifiesta, man. sí, Es claro. ahí donde Dios se manifiesta porque Dios lo que busca son adoradores, ¿no? En Ujú. espíritu, como dice la palabra. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos tenido ayunos, bro, incluso hemos tenido algún tipo de oraciones aquí en su momento cuando estaba con el grupo de jóvenes, que éramos tres, cuatro y empezamos a adorar y Dios se dejaba manifestar Sí. su espíritu muy, muy bonito, bro. Ujú. Y no éramos tantos, entonces te digo, o Ujú. sea, la alabanza creo que es un factor muy importante Sí. para la presencia de Dios. No quiero sustituir otra cosa, ¿no? Ujú. Pero creo que sí es un factor muy importante para la presencia de Dios. Por más que toquemos, ahora sí que estemos tocando 15 canijos en la alabanza, si no estamos en un mismo espíritu, pues Ajá. no se va a sentir nada. Sí, claro. Aunque estemos tres, cuatro, incluso dos, si realmente estás buscando y tocando con sinceridad, Dios se va a manifestar y ahí es donde nosotros entramos como que, Ujú. Señor, o sea, no importa cuántos estemos, Dios está ahí. Dios está Exactamente. ahí, Simón, no, pues, Exactamente, sí. exactamente, bro. Este, entonces así fue como empezaste en la música, bro. Sí. Así fue como empezaste en la música, ¿no? Muy bien. Ujú. Muy bien, muy bien. Entonces, también te digo, me ha tocado escucharte predicar, bro. Y predicas muy bien. Realmente predicas muy bien. Las veces que te he escuchado, Dios ha hablado grandemente, fíjate. Ahora, entrando, por ejemplo, en nuestra vida cristiana, ¿cómo te preparas tú para un sermón? ¿O cómo te Ok. preparas tú para predicar eso en tu iglesia o en Ajá. nuestra iglesia o en cualquier congregación? Sí, ahí. Uy, ese es un tema complicado, fíjate, porque yo tenía como cierta idea de la predicación antes de estudiar el Instituto Bíblico Ujú. y después mi idea cambió ya cuando estudié el Cambio Instituto muy Bíblico. radical. Sí, así muy radical. Entonces, para bien, ¿no? O sea, la idea es que lo que aprendamos sea para la gloria de Así Dios. es, así es. Y creo que en ese sentido me hice un poco más responsable con predicar la palabra de Dios, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, yo recuerdo que antes de estudiar al instituto, siempre que iba a predicar, perdón, me ponía bien nervioso Señor, y, o sea, yo quiero predicar por lo que tú quieres, o sea, Sí es. no quiero predicar algo que no sea, y yo decía, Señor, por favor, o sea, que seas tú y que no sea yo y que sean tus palabras y no las mías. Y ya después que entré al instituto, ahí recibimos la clase de que es hermenéutica, que es pues acerca del estudio de la Biblia, ¿no? Estudiarlo de manera como ¿cómo se le puede llamar? Académica, Ujú, sí, por sí. decirlo así, no más académicamente. Después de eso llevamos predicación expositiva 1 y después predicación expositiva 2. Y algo que yo aprendí ahí es que muchas veces
nosotros estamos como quebrándonos la cabeza pensando, Señor, ¿qué voy a predicar y qué voy a predicar? Y lo que aprendí es que lo único que nosotros tenemos que predicar es la Biblia. Así es. O sea, literal es, Dios nos ha dejado la Biblia para predicarla, para que la gente la escuche, la entienda y pueda conectarse con Dios por medio de ella. Entonces lo que aprendí es que si uno aprende a estudiar la Biblia, no vas a tener miedo a saber que lo que estás predicando es la verdad, que es lo que Dios ya dejó escrito para nuestra vida, que es la verdad, ¿no? Él es la verdad. Entonces, a partir de ahí, cambió un poquito mi manera de predicar o de preparar un sermón para después predicarlo. Y esta sería la forma. Primero es, ¿qué es lo que he estado leyendo constantemente y qué es lo que he aprendido acerca de Dios por medio de ello, ¿no? Sí, sí. Entonces, suponiendo, estuve leyendo Filipenses, ¿no? Y en Filipenses, o bueno, te lo voy a cambiar, ese será un ejemplo, pero te lo voy a cambiar mejor por un ejemplo de un libro que estoy leyendo ahorita, Ok. para ponerlo más en contexto, ¿no? Estoy leyendo el libro de Job. Ok, ¿qué he aprendido del libro de Job? He aprendido que el libro de Job en realidad no está centrado en el sufrimiento de Job o en la desgracia de Job como una prueba de Dios, sino más bien en decirnos que Dios siempre tiene el control, incluso en las situaciones en las que no entendemos de qué forma está trabajando nuestra vida, ¿no? Entonces no es tanto de Dios prueba la fe de Job, sino es más bien Job continúa su fe a pesar de no entender la forma en la que Dios Así es. actúa. Entonces, ahí es como que wow, porque uno va entendiendo muchas cosas, ¿no? En su vida propia. Ok, esto estoy aprendiendo. Ok, me toca predicar. Hay que profundizarlo más. ¿Qué más me enseña el libro? Y empiezo a descubrir. Otra cosa que descubro es que, por ejemplo, Satanás aparece en la historia, ¿no? Él es el que incita a Dios Adiós. para que la vida de Job sea arruinada. Sin embargo, si uno presta atención, en realidad Job nunca se dio cuenta qué sucedió en el cielo. No se dio cuenta de esa conversación, no se dio cuenta de qué hizo el diablo o de qué fue Dios, porque de hecho Job lo dice, ¿no? O sea, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿no? Incluso, bueno, disculpa que te interrumpa, No, incluso, dime. por ejemplo, casi al final del libro hay algo muy importante que dice que yo de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ajá. Entonces, al finalizar el libro, Job empieza Job está diciendo esas palabras. Sí. Y como vemos al principio que Dios lo presume, bro. Ajá. Dios lo presume. Sí, Y como claro. tú dices, él, o sea, absolutamente no se dio cuenta de nada. Exactamente. Entonces, eso es lo interesante porque incluso al final del libro, también lo interesante es que Dios nunca le responde a Job por qué tuvo que vivir eso. O sea, él no le dio respuestas porque Job, a veces tenemos la tendencia a decir que Job nunca se quejó, ¿no? Que Job nunca renegó, pero eso es una mentira. Si uno lee el libro, uno se da cuenta que Job sí cuestiona a Dios. Sí, sí, sí. Job le dice a Dios, ¿por qué yo estoy sufriendo esto? O sea, yo estoy seguro de que he sido justo y de que lo que estoy viviendo no es porque haya habido injusticia en mí. Y le dice, ¿quién me diera la oportunidad de estar en juicio con Dios para yo exponerle mi causa y que Él me responda por qué yo estoy viviendo esto? O sea, Él sí está cuestionando a Dios. O sea, él sí le está pidiendo más bien una respuesta a Dios de qué está sucediendo en su vida. Y llega un punto en el que Dios responde, pero no le responde a Job lo que él quería escuchar. Le dice, bueno, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé los mares, cuando yo fundé la tierra? O sea, ¿acaso eres tú más inteligente que yo? ¿Acaso tienes más conocimiento que yo? O sea, ¿no ves la grandeza de mis obras? Y él se lo dice como con el ejemplo del Behemoth o como el ejemplo de Leviatán. O sea, figuras míticas que Dios muestra como para demostrar su grandeza. Y es como lo que le está diciendo, no tienes, en pocas palabras le está diciendo, no tienes la capacidad para entender cómo yo actúo en el universo o en el mundo, porque yo soy Dios. Y aunque yo te quisiera explicar, tú no podrías entenderlo, ¿no? Así es. Entonces al final es decir, no podemos entender cómo Dios actúa, pero lo que sí podemos saber es que aún sin entender cómo Dios actúa,
Dios siempre es bueno y Dios siempre tiene el control. Y Dios siempre tiene el control. Entonces es como que, pum, te abre la mente, ¿no? Y dices, wow, o sea, esa es una realidad, esa es una verdad que está en la Biblia. Yo necesito predicar la verdad Ujú. que la Biblia dice y entonces eso se vuelve el mensaje. Entonces ahora hay que predicarlo, hay que predicar la verdad. Entonces ahora es así como yo voy preparando el sermón. En base a lo que voy aprendiendo de Dios es lo que yo quiero compartir. Ajá, Y muchas veces, bro, y es muy importante el estar preparados, como tú claro, dices, el estar preparados, el estar leídos, diríamos, ¿no? sí, ¿Por qué? Porque no sabemos el momento en el que nos pueden invitar o nos pueden, o sabes que quiero que prediques o quiero que ujú, compartas. Entonces, como lo haces tú, por ejemplo, decir, sabes que yo ya tengo yo sé, ya tengo mi devocional, por así sí, decirlo, claro, leído. O sea, es algo muy interesante que las demás personas lo tienen que saber. Y claro, ahí entra, ¿sabes qué? Pues lo tengo que predicar, bro. ajá, Lo tengo que predicar. No, exactamente, fíjate que es muy interesante porque muchos nos vamos, como te hizo por la gente, que hago mi bosquejo, que hago acá, y que sé que sí, sí. ujú. ¿Cómo se llama? Los conceptos que usan los grandes predicadores. Y realmente cuando tú estás leyendo o estás escudriñando la Biblia, yo creo que Dios te habla y te habla de una manera muy bonita y muy entendible, fíjate. Y creo que en una ocasión yo te lo compartí, que muchas veces lees un pasaje Ujú. y no lo entiendes o no lo profundizas. Y llega un momento en el que lo vuelves a leer y Dios te empieza a mostrar muchas cosas que a la primera, por ejemplo, no lo entendiste o no lo Sí, leíste. claro, Y ahí es cuando Dios te da un mensaje que primeramente tú necesitas y que también tu iglesia lo necesita saber. sí, claro, Y que también tu iglesia lo necesita saber. así es. Entonces, muy, muy importante, bro. Muy importante el estar alimentado de la palabra del Señor, ¿verdad? Sí, y algo que a mí me parece interesante también, y eso también lo aprendí en el instituto y que me pareció como algo que yo me quedé con eso. Es de un autor, pero no recuerdo el nombre. Recuerdo la frase porque nos la dijo un profesor, ¿no? Del instituto. Pero no recuerdo quién dijo que era el que escribió El esa autor, frase. sí, sí, sí. Pero la frase era, prepara tu predicación como si ella dependiera de ti. Y una vez que la hayas preparado, ora a Dios como si la predicación dependiera totalmente de Dios. Ok, ok. Ahí va la responsabilidad nuestra como predicadores, pero también al mismo tiempo el reconocer que al final el que habla es Dios. O sea, yo tengo que estar siempre preparado, siempre estudiado, porque esa es mi responsabilidad como cristiano, Así conocer la es. palabra de Dios. Pero después de haberme preparado, ahora tengo que humillarme a Dios, porque estoy consciente que aún con todo mi conocimiento, al final del día el que habla es Es Dios. Dios. Ahí es la responsabilidad del hombre o el cristiano de escudriñar la palabra de Dios y al mismo tiempo la responsabilidad, o no de responsabilidad, más bien el actuar de Dios por medio del cristiano cuando reconoce que a pesar de todo su conocimiento, el que habla El es que habla. Dios. Y sí es cierto, bro, porque como lo comentábamos ahorita al principio, hay personas que muchas veces son nuevas en la iglesia, entonces que requieren de la palabra del Señor. No digo que los que estemos ya años, no, pero muchas veces pasamos y predicamos y somos muy, por así decirlo, o sea, cuando no estamos preparados, Ujú. podemos cometer un gran error, fíjate, Sí, claro. un grande error que como tú lo mencionaste, es una grande responsabilidad Ujú. el estar ahí enfrente compartiendo, porque tú eres responsable de lo que dicen tus Sí, palabras. Y volvemos al mismo, también tus actos, tus hechos claro. o tu testimonio, por así decirlo, ¿no? Porque muchas veces hablamos, predicamos y nuestro testimonio pues, dice otra cosa totalmente distinta, ¿no? Sí, sí. Este, no, bro, es muy, muy interesante, fíjate, tu punto de vista, de la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos de poder compartir la palabra, fíjate, Ujú. de poder compartir la palabra. Muy bien, bro. Bueno, una vez que sales, bro, del instituto, cómo es tu vida normal referentemente al cristianismo, bro? O sea, Ujú. referente a tu escuela o en tu trabajo, en este caso, ¿no? Ok. Ahí cuando, bueno, un tiempo antes de entrar al instituto, quizás como un año, un poquito más para atrás. Yo creo que la lucha constante del cristiano cuando empieza a conocer a Dios y empezar como a tener esa conexión con Él, Sí, sí. es como el de repente tener que luchar, ¿no? Este día no oré o este día no leí la palabra, ¿no? Entonces yo recuerdo que para poder romper con eso, una vez escuché el consejo de
Manuel Espinosa, que es Sí, el sí. cantante de Rojo. Y él también de repente sacaba algunos devocionales o algunos videos acerca de las canciones, cómo las escribía y todo eso. Y recuerdo que en un video de los que él sacó, él dijo que él de joven aprendió que la relación con Dios debe de ser una conexión sistemática. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que yo necesito sistematizar mi relación con Dios. Pudiera sonar como muy cuadrado, pero lo que me ayuda a sistematizar esa relación es que yo sé que cuando me levanto tengo que orar. Yo sé Ok. que cuando me levanto tengo que leer. Yo sé, suponiendo que a mediodía, cuando me desocupo a lo mejor del trabajo, cuando salgo a la hora del lonche, yo tengo que orar y yo tengo que leer. Y yo sé que cuando llega la noche y llego a mi casa antes de dormir, tengo que orar y tengo que leer. Entonces, ¿qué me ayuda a entender eso? Que hay días en los que yo me voy a levantar y voy a tener un montón de ganas de orar y de leer la Biblia y no me va a costar trabajo y lo voy a hacer. Pero va a llegar un día en el que me levante y no tenga ganas. Pero el hecho de que yo haya sistematizado eso me va a llevar a hacerlo porque sé Ok. que tengo que hacerlo. Ahora, el hecho de hacerlo puede ser que en ese momento Dios toque mi corazón y a pesar de que no tenía ganas, empiece a disfrutar ese momento. Y también puede pasar que aunque lo haga, no suceda nada, o sea, no Ujú. sienta nada, pero al final del día tuve la comunicación con Dios. Leí la palabra y Él me habló. Oré y Él o más bien yo hablé con Él, ¿no? Entonces, eso me hace tener una relación constante con Dios, Ok. tenga ganas o no tenga ganas, sienta la presencia de Dios o no la sienta, sin importar si yo siento, si no siento, si tengo ganas o no tengo ganas, todo el día siempre estoy en constante comunión con Dios. Ok. Ok. Entonces, eso es lo que me ayuda a sistematizar. Entonces, a partir de ese consejo, empecé a hacerlo de esa forma, a sistematizar. Entonces, la idea de eso es que yo siempre tenga un tiempo para Dios. Ok. Si yo digo, este día voy a dedicar 1 hora para Dios, esa hora de repente ya no va a llegar, porque algo va a suceder en tu día. Pero si en tu día tú ya sabes que a cierta hora oras, que a cierta hora lees, lo vas a hacer. Así es. Porque ya está fijo, es como cuando tienes una cita, ¿no? Que tú ya sabes que tienes que llegar a cierta hora porque tienes que estar ahí. Y es lo mismo en ese constante caminar con Dios, ¿no? Y lo otro que yo aprendí es que a veces nosotros tenemos la idea de la oración como tengo que estar hincado, tengo que Ujú. estar orando, pero en realidad orar es hablar con Dios. Así es. Entonces, sin importar en el lugar que yo esté o qué es lo que yo esté haciendo, todo el tiempo yo puedo estar hablando con Dios. O sea, todo el tiempo puedo estar orando sin que la gente se dé cuenta incluso, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, en resumidas cuentas, es para explicar cómo es mi vida normal, por decirlo así, como cristiano. Bueno, mi vida normal es que lo primero que yo hago antes de tomar el celular o antes de hacer cualquier cosa es orar y leer. Así sean 15 minutos, es hacerlo. De Ok, ahí yo ok. empiezo a hacer mis actividades, a planchar la ropa para el trabajo, a preparar el lonche o lo que haya que Lo que hacer. tengas que hacer. Ajá, pero yo ya tuve ese tiempo con Dios, incluso mientras estoy haciendo eso, estoy en mi mente platicando con Dios, ¿no? De ahí me puedo ir al trabajo, me puedo ir a la escuela, y durante el trabajo, la escuela, estoy haciendo movimientos, pero estoy hablando con Dios en mi mente, o sea, eso es constante, ¿no? Y eso también me ayuda a saber que en cómo yo me estoy comportando, va a influir, ¿no?, en las personas. Ujú. O también el cómo yo responda o lo que haga, eso va a hablar de mí como cristiano. Entonces el estar en constante comunión con Dios, o sea, en el que estoy haciendo mis actividades, pero estoy platicando con Dios, también me ayuda a entender que debo actuar de la manera más correcta frente a las personas que me rodean para que ellos vean un ejemplo en mí, ¿no? De qué es una vida cristiana. Y lo mismo sucede en la escuela. Entonces, prácticamente una vida normal como cristiano es realizar todas mis actividades, pero sabiendo que hay tiempos específicos en los que yo tengo que dedicar a Dios y que mientras hago mis actividades, yo todo el tiempo necesito estar hablando Ujú. con Dios. Fíjate que la comunicación con Dios yo creo que es una de las cosas más importantes. Recuerdo que en una ocasión, no recuerdo realmente quién lo compartía, pero sí recuerdo sus palabras que decía, si nuestro diezmo lo diéramos con tiempo, deberíamos dedicarle a Dios al día 2 horas 40 minutos.
Sí, sí. Entonces, muchas veces no llegamos ni a los 10 minutos, a los 20 minutos. Entonces, creo que la comunicación con Dios es lo más importante, porque de ahí nace nuestro deseo de vivir como el Señor, de vivir como realmente como hijos de Dios, porque Ujú. realmente no podemos vivir de algo que no conocemos, Sí. que no realmente no lo ubicamos o no lo conocemos. Entonces, nuestra manera de vivir va en relación mucho a la comunicación que tenemos con Dios. Y realmente creo que eres muy buen ejemplo, bro. Realmente lo admito, eres muy, muy buen ejemplo. Las cosas cómo hablas, cómo dices, cómo lo cuentas, yo creo que es lo que muchas veces nos hace falta, bro. El tener ahora sí que ese deseo y esa obligación de realmente, no importa lo que estemos haciendo. Porque realmente muchas veces en nuestra vida, por ejemplo, yo que me levanto, que voy al trabajo, que tengo que ir a hacer un mandado de este lado, tengo que ir a entregar un producto de este lado, tengo que ir a visitar al productor de este lado. Muchas veces en el tiempo, o sea, se te va el día volando. Pero te tomas un momento en el día que sabes que necesito al Señor, Sí, necesito claro. orar a Dios. Tal vez Ujú. no oré cuando salí, pero en lo que voy manejando estoy orando, como dices tú. Claro. Y muchas veces, por ejemplo, a veces que voy con mi esposa, que la tengo que ir a dejar yo al trabajo, y me dice, oye, no oramos, hay que orar. Y vamos orando en el camino. Vamos orando el camino y Señor, por ejemplo, en este día que sea de bendición, si se cruza alguien para que le podamos compartir tu palabra, que podamos realmente vivir como tú quisieras que nosotros Ujú. viviéramos. Y realmente digo, son cosas y aspectos muy importantes en nuestra vida, que muchas veces esos pequeños detalles como que nos van desorientando un poquito, ¿no Sí, crees? así es. Esos pequeños detalles como que nos van desorientando un poquito y a fin de cuentas al final del día, si ya no oramos en la mañana y nos vamos despegando de la línea que debemos de estar cerca del Señor, al rato ya amanecemos por otro lado. Y en la noche ya no Exactamente. oramos, ni compartimos la palabra del Señor, ni leemos, ni nada. Ujú. Son aspectos muy importantes, bro, Sí. que nos estás compartiendo. Yo creo que a varios de los que van a escuchar este video, o van a ver este video, perdón, pues sí les puede servir así que ahora sí que de guía para poder vivir el día Sí. a día en esta vida, ¿no? Y realmente, bro, muy, 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 muy completo, realmente, muy completo tu testimonio. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces, bro? Bueno, pues yo creo que ya, para ir adelantando un poquito, bro, no sé si quieras contarnos algunas anécdotas que tengas referente a la música o a la predicación o algo que te haya pasado por ahí que dijeras, sí, esto no tenía que pasar y pasó. No sé, algo que nos quieras compartir. A ver, pues sí, igual, eh, deja ver qué se me ocurre. Porque sí me han Lo- pasado cosas chuscas, pero a ver que se me venga a la mente uno. Algo que haya dicho, híjole, como que no salió muy bien esto. No salió como en mi mente. En mi mente, Ándale, en no. mi mente se miraba muy chilo y luego ya no. Mm, a ver, a ver. No sé, fíjate, igual me ha tocado cuando... Ah, fíjate, sí me han pasado dos, tres cosas ahí medias locochonas. Ya tocando en mi grupo, pues, Sí, o sí, a sí. veces en otros grupos. Porque, bueno, nos pasaron una que dije, ah, caray, dije yo, ¿qué pasó aquí? Sí, porque recuerdo que nos invitaron a tocar en una boda en la que la pareja, solamente una de las dos era cristiana Ok. y la otra no era cristiana, ¿no? Entonces a nosotros nos dijeron, no, pues ¿saben qué? Pues queremos que toquen en nuestra boda, ¿no? Y todo ese rollo. Y dijeron, probablemente va a haber otro grupo después también, ¿no? Ya, pues está bien, no pasa nada, ¿no? Sí, sí. Y ya pues llegamos al evento, pues llegamos hasta de traje, todo bien cambiados, ¿no? Ahí estuvimos tocando, ¿no? Nadie reaccionaba acá, no, no es como que uno Neta. está esperando como que aplaudan, ¿no? Pero me refiero a como que, pues obviamente son Mínimo la cantos cabecita o conocidos, algo. ajá. Pues ya la gente de repente sabe los cantos, los canta, ¿no? Acá, ¿no? Y no, pues nadie, ¿no? Y nosotros nos decimos, órale, pues no sé, a lo mejor son de otra denominación o quién sabe, ¿no? Ahí estábamos medio pensando, ¿por qué la gente no cantará? Y, no sé, Sí, sí. y no, pues ya dijeron, no, pues ¿saben qué? Después de ratito, ya ahorita como en una hora, dijeron, más o menos va a llegar el otro grupo, no sé si quieran pasar ahí a comer, en lo que llegan, ¿no? Ujú. Porque ya tocaría el otro grupo, ah, pues está bien. Ahí estábamos comiendo y que vamos llegando una banda, pero una banda no cristiana, pues. Como de Híjole, 15. sí.
y que empiezan a tocar y que la gente empieza a bailar. No, hombre, que empieza el ambiente. No, de veras que te sientes bien mal. Parece que no, pero sí te sientes bien mal. Dije, ¿por qué no nos dijeron? Y no, pues ya ahí hasta te sientes incómodo de que, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sabes cómo? Y ya después de eso, bueno, eso es así loco, ¿no? Que de repente dije, ching, ¿ya qué pasó? Esa, y lo otro es recuerdo también una vez que, algo parecido, ¿no? Que nos invitaron y lo mismo. Era una quinceañera, creo, pero la mamá era cristiana y el papá, ¿no? Y que ya de ahí cuando terminó, pues que hacen brindis con vino de veras y que empiezan a sacar cerveza y todo. No, no. Y de repente habrá gente que diga, ¿no? Hermano, ¿y qué andaba haciendo ahí? Si se dio cuenta que Pues se me habían ido. pagaron. Ándale, ¿no? Acá. Pero ya después, ya reflexionándolo un poco, digo, bueno, nuestro trabajo también no es escondernos de la gente, sino es llevar el mensaje, ¿no? Así es. Llevar el mensaje a la gente y ya ir, pues pensando y reflexionando con el grupo, platicando, decía, bueno, ok, nosotros cumplimos con esa parte de llegar y cantar algo que pudiera llegar a sus vidas y que en algún momento esa semilla del fruto, ¿no? Y ya después de esas experiencias, ya aprendimos, Preguntar. ándale, no, a preguntar, lo que aprendimos es que siempre que es un evento de quinceañera o de boda, pues siempre lo hacemos, ¿no? Pero ahora lo hacemos de manera más específica. Orar por las personas que van a ir a ese evento, Ujú. que no son cristianas, para que el mensaje de las canciones llegue. Y procuramos que ahora sí la lista como de canciones que tocamos tengan un mensaje que se pueda quedar. Sí, sí, sí. O sea, que sea en relación como a evangelismo, pues. Entonces matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Como dice el dicho, o sea, sí tocamos en el evento, amenizamos la boda o Ujú. los 15 años, pero al mismo tiempo procuramos que la gente que está ahí que no es cristiana se lleve un buen mensaje de Así la es. palabra. Esa es la Fíjate. idea. No, pues es que sí, sí, realmente, y yo creo que todo lo hacemos, ¿no? Cuando nos toca tocar en algún evento fuera de fue una de congregación, por así decirlo, fuera Ujú. de una iglesia, ya más, más en temas de bodas, 15 años y todo eso. Creo que realmente las alabanzas que están ahí son más específicas a evangelización también, Claro. porque como te dice, puede ir gente que no sea cristiana y que a lo mejor con alguna alabanza, ya diga, pues está medio interesante este tema, ¿no? Y Ajá, ya exactamente. poco a poco esa semilla queda sembrada, bro. Exacto. Esa semilla queda sembrada. No, realmente tu grupo toca muy bien, fíjate. No, pues Toca muy bien, gracias. fíjate. Yo creo que por los nervios, fíjate que a lo mejor ni escuchamos alabanza de la que ustedes estaban tocando. Ya en el video, en serio, Sí, sí. ya en el video ya empezamos a verlas y no, se escuchó muy bien, fíjate. Ujú. Va muy bien. Y varios de nuestros invitados, oye, el grupo tocaba muy bien. Y el grupo tocaba muy bien. Te Sí, digo, sí. ya el último en el video fue donde empezamos a Sí, verlas. sí. Por los nervios, yo creo que nos dormimos ahí, bro. Ándale. No, pues está, muy interesante, bro. Ya para finalizar, Ujú. en el episodio pasado, perdón, en el episodio pasado, el Regino, que fue el invitado, me hizo algunas preguntas. Ah, ok. No ha salido esa parte todavía y qué bueno porque te voy a preguntar algunas de las que, algunas Ok. de las que él me dijo. Sí. Entonces, me dijo varias, pero yo elegí las que más se adecúan. Ujú. Una de las preguntas es, ¿cuál es tu canción favorita ahorita del momento? Tu canción y tu artista, por así decirlo. Ajá. Ahorita que estás Pues, escuchando, sí, sí. que escuchas en el carro cuando vas a trabajar y todo Ah, eso. ok. Pues ahí está complicada porque, bueno, los que ya me conocen, saben que yo no tengo nada favorito. O sea, porque como que, bueno, y hablando como en esa cuestión de la música, como que yo siento que al menos todos los géneros o todos los artistas, como que al escucharlos te hacen sentir una sensación diferente, ¿no? Hablando Diferente, sí, sí. musicalmente, ¿no? Y en el sentido de letra también, o sea, todas las canciones creo que tocan un área, entonces se me hace como difícil escoger una, pero sí tengo algunas que esas son como, o sea, las podría escuchar y, o sea, Dios toca mi corazón siempre, Ujú, sí, esas sí, sí. como que no podría decir que son favoritas, pero sí que son, por decirlo así, o sea, como canciones que han tocado más como mi corazón, ¿no? Que Dios ha Ujú, sí, tocado sí, mi sí, sí. corazón.
Una de ellas, de hecho, la estaba escuchando hace ratito antes de venirme para acá. Justamente. Hay una que se llama Incomparable. Es de Renova. Ok. La original creo que es de Visión Juvenil. Pero ellos tienen como esa versión, ¿no? Y esa canción, de verdad, me encanta. O Sí. sea, No lo he escuchado, por fíjate, la necesito letra, no, escucharla. no, te la recomiendo. Es acerca pues de la obra de Jesús en la cruz, ¿no? De eso trata. Y empieza a decir, o sea, ¿cómo podré pagarte, oh Dios? Ok. Tu amor me dio la salvación. Y el coro es, incomparable es tu amor, incomparable eres tú, Rey de gracia y perdón, tú Muy lo profunda. hiciste. Sí, esa de verdad que es así de que de verdad me pega, ¿no? Como dicen en el mundial. Órale, no lo he Esa, escuchado, fíjate. no, te la recomiendo, está muy bonita. Sí, sí, sí. Esa y hay otra que también un montón, la de... Esa de verdad no recuerdo el nombre, así tal cual, porque siempre la busco, está pegada con otra. Pero es una canción de inspiración. Ok. Es Inspiración tiene muy, muy buenos temas, fíjate. sí, Muy, muy un buenos temas. montón. Y de hecho, es curioso, ¿no? Porque cuando digo que esas son como mis favoritas, son como, hay un mosquito. Son como, se les hace raro, pues, porque son como canciones ya viejitas, ¿no? Pero es una que dice, con mi voz clame al Ujú. Señor y Él me oyó desde su monte santo. Y al coro dice, tú eres mi escudo Ok, y ok. mi fortaleza, de quien temeré. Que ese está inspirado en el Salmo 3, Sí, ¿no? sí, sí. Ese canto también de verdad me gusta muchísimo, muchísimo. Es como esos cantos que no podría así dejar de escuchar. Y fíjate que hay alabanzas, ahora sí que viejitas muy bonitas y bandas muy bonitas, por ejemplo, Sí, Generación de Jesús. No, ándale. hombre, es una banda que ajá, prefiero esa a las que están ahorita. Hay Sí, unas sí. alabanzas, fíjate que no he escuchado, que las han sonado mucho, que no he escuchado. Hay una, ¿cómo se llama? Danzando en cada temporada, fíjate. Y he Ajá. escuchado mucho ese tema y nunca lo he escuchado, fíjate. Sí, sí. ¿Lo has escuchado? Sí, vagamente, pero tampoco no es así como que yo la haya buscado. Ándale, No, no. exactamente. Y hay alabanzas Ajá. que se escuchan ahorita y realmente, no, como te digo, no es que tenga nada con esas alabanzas. Ajá. Pero, por ejemplo, hay alabanzas, por ejemplo, El Sacrificio, que es una de las alabanzas muy Ah, bonitas de sí. Generación de Jesús. Hay otra, la de Mi Dios es real, también, que es muy, Ajá. muy bonita. Y hay alabanzas muy buenas Sí. de bandas muchísimo, muchísimo, no, para no decir viejas, pero antiguas, ¿no? Ajá, sí Antiguas, es. realmente, que tocan realmente el corazón muy, muy canijo. No, No, sí. está bien, bro. De artistas, bro, ¿cuáles son los que te gustan más? Que A ver, dijeras, ¿sabes de qué? artistas, yo creo que sí te puedo decir uno en específico. Así, ese sí. Y Ujú. no dije una canción favorita de él porque no es como que tal que tenga una. Pero sí, Miguel Balboa. Ah, es muy bueno, Es de verdad, muy ese bueno. me pasa un montón. Igual ahorita creo que ya ni cristiano es, ¿verdad? Pero Le igual perdí la huella, fíjate. sí, ahorita ya ¿En no es serio? cristiano. Bueno, hasta donde yo sé, ya no. Pero igual los álbumes que sacó cuando era Sí, cristiano, muy buenos. sacó tres, solamente sacó tres, que es el de Me falta corazón, Peregrino y el de Autre. No, de verdad, esos yo te los puedo escuchar también un montón. O sea, me gusta un montón como la creatividad que tiene para hacer música. Y obviamente las letras también están, Sí, están o muy sea, bonitas. sí, lo que es. Entonces yo sí podría decir fácilmente que él sí lo puedo clasificar Fíjate, como artista fíjate favorito. que yo conocí a Miguel Alboa por Dani, me parece. Oh, sí. Dani me pasó unas alabanzas de él y ahí fue donde empecé a escucharlos. A Miguel Alboa y no, tiene muy buenos temas, muy, Sí. muy, muy profundos en temas de sociedad también. Ah, Por ejemplo, exactamente. uno de los también, por ejemplo, Vico sí que tiene muchos temas Ah, sí. referente a temas de sociedad también. Exactamente. Y también es muy buen artista, fíjate, Sí, también él es es muy muy buen bueno. artista. No, fíjate, excelente. Miguel Alboa, muy buenos temas, fíjate. ¿Algún género que dijera, ¿sabes qué? Este es el que más me Ajá. gusta. Rock, reggae, cumbia. Pues no, igual no tengo como un género favorito, porque sí, se me hará como muy difícil escoger, pero yo siento que al menos mi manera de tocar
es un poco más como de rock. Más rockera, sí. Ajá, yo pienso que igual porque eso fue como lo que empecé a aprender a Ujú. tocar y lo que me gustaba más en su momento, ¿no? Entonces probablemente sí creo que al menos mi estilo es un poquito más por ahí, ¿no? No, está Más, muy más bien. rockerillo. Sí, sí, sí. No, está bien. Fíjate que el rock son géneros ahora sí que preferibles, ¿no? O Ajá. sea, o sea, el que menos tiene conocimiento de música, Sí, las sí. conoce, ¿no? Hay una pregunta muy interesante. Ok. Si tuvieras la oportunidad de invitar a cenar a 5 personas, ya sea vivas o muertas, Ujú. ¿a quién invitarías? Interesante. Muy interesante. A ver, vamos a pensarlo. O sea, independientemente estén vivas o muertas, ¿no? Ujú. Yo pienso que el primero así que se me viene a la mente rapidísimo es Pablo. Ok. Ese es el primero. Hay muchas Porque cuestiones que hacerle. sí, un montón. Y a Esteban para que lo vea. Ándale, no. Yo pienso que, o sea, te va a tomar como el sentido hablando de la Biblia, ¿no? Yo creo que él sería el primerito. El segundo yo creo que sería Juan. Juan. Juan, a él también le haría muchas preguntas. Ellos dos, me faltan tres. Creo que el otro, bueno, igual los que ya nos conocen y todo, ya saben que mi abuelo, el pastor Eliseo, que ya Ok. falleció, yo pienso que también él, porque él específicamente, porque de él yo me sé muchas historias, muchas Ujú. cosas que Dios hizo con él, ¿no? A través de él. Pero todas esas las escuché de tíos o de mi abuela, ¿no? O de otras personas, pero nunca lo escuché hablar de él. Entonces yo pienso que me gustaría o me hubiese gustado escucharlas de él, ¿no? Entonces yo pienso Ok. que sería él. Y me quedan dos Dos. personas, vivas o vivas también. Sí, vivas también. Eh, a ver, ¿quién más podríamos? Mm, mm, mm. Tú tienes dos, independientemente estén vivas o que ya no estén, también se Ajá, puede. ok. Ay, no sé, no, de verdad que Así no. también me puse, fíjate, cuando me la Oh, sí, preguntaron, sí, ahí también me puse. pensando en quién podría, ¿no? Hay un compañero, no recuerdo su nombre bien. Es un judío. A lo mejor lo ha de conocer. Pero él es un judío que ataca mucho a los cristianos. Yo creo que a él, porque me gustaría como platicar, ¿sí sabes? Sí, Como sí, sí. discutir ciertas ideas, pero no me puedo acordar cómo se llama este cuate. Pero él, luego si me acuerdo lo va a poner ahí, cuando subas el video, le va a escribir el nombre en un comentario. Órale, órale. Y el otro fue ahorita el que mencioné, a Miguel Balboa, fíjate. Sí. Sí, porque él también tendría muchas preguntas. Me da mucha curiosidad, por ejemplo, porque él antes de ya no ser cristiano, o sea, uno ya siguiéndole la pista, Ujú. o sea, es como graciosa la historia en la que él hace o empieza a hacer música cristiana. Ok. Porque a lo que tengo entendido, no es como tal que él haya sido cristiano antes de hacer música cristiana, sino más bien él era un músico normal, o más bien secular, por Ujú. decirlo Sí, sí, así. sí. Y de repente, porque él lo dice en una entrevista, de repente un día simplemente sintió que Dios le dijo que tenía que hacer música que hablara acerca de él, Ok. que hablara acerca de Dios. Y o sea, y fue como bien, bien curioso, ¿no? Entonces él dice que lo que hizo fue que escribió las canciones, las hizo, que son las canciones del álbum Ujú. de Me Falta Corazón. Y él lo que hizo es que se las fue a llevar a un productor cristiano para que se las diera a algún artista cristiano ¿Algún y artista? las sacara. Y ya dice, ok, pues para escucharlas, pues cántalas, ¿no? Para saber cómo van las canciones, todo ese rollo. Y ya una vez que él las canta, le dice, oye, pues tú las puedes cantar, ¿no? O sea, tú cántalas. Y al final terminó él grabando el disco, el álbum. Y ahí es donde se hace cristiano y empieza a cantar música cristiana. Fíjate, no había tocado. No, Lo más que conozco de él son sus canciones nada más, fíjate. Ok. Por eso digo que sí es interesante la manera en la que él como que se acerca, ¿no?
Pero de ahí pasó algo curioso en el álbum, en el último álbum cristiano que sacó, que se llama Outre. Ahí él ya estaba en una transición de donde ya no era cristiano, sino que se estaba haciendo judaizante. O sea, y ahí ya es Ujú. totalmente diferente, ¿no? Entonces, de hecho, en las canciones que hay en ese álbum, ahí habla, hay una canción que se llama Cambié de piel, que la verdad está buenísima, ¿no? Pero ahí él habla acerca de eso, De como de la esa transición que está transformación. teniendo. Exactamente, de esa transición que estaba teniendo en ese momento. Pero lo que se me hizo curioso es que después de eso ya deja de ser cristiano. Entonces yo tengo mucha curiosidad, o sea, Ujú. mucha curiosidad como por saber, ok, qué fue lo que lo hizo dejar el cristianismo para hacerse judaizante y qué fue lo que sucedió como para decir, no, ni judaizante, ya me regreso al mundial. Totalmente. Ajá, y me gustaría como tener esa conversación, ¿no? De curiosidad de saber por qué sucedió eso. Y una vez de eso, también, pues tener la oportunidad de a lo mejor hablarle de nuevo, ¿no? Y que haya la oportunidad de que de nuevo se vuelva a acercar a Porque Dios. está muy buena su rola, dice. Ándale. Porque están muy buenas. No, muy, muy buenas lecciones. Ahora, hay una pregunta, o no sé si es una pregunta que yo le agregué. Digo, Ujú. fueron más las que él me realizó, pero por temas de tiempos Sí. acorté las estas. ¿En qué ocasión o en qué ocasión te hubiera gustado estar presente Ujú. en alguna situación de la palabra? Es decir, ¿sabes qué? Me hubiera gustado estar en la crucifixión o me hubiera gustado Ok. presenciar la ascensión. Ajá. ¿Qué parte de la Biblia o qué historia de la Biblia te hubiera gustado estar presente, bro? ¿Y por qué? Ok. Uy, está Además, difícil. nómbrame tres. Ah, ok, ándale, A ahí ver, sí ya a ver, te puedo nómbrame decir, sí, tres. porque tengo como varias, ¿no? El primero que yo te puedo decir me gustaría haber estado en el momento en el que Jesús ya empieza a predicar y tiene sus discípulos. ¿Por qué? Porque, o sea, nosotros tenemos en la Biblia como resumidos aproximadamente 3 años, ¿no? Porque no Ujú. sabemos a Sí, ciencia sí. cierta si fue más tiempo, si fue, pero es lo que, Lo que con lo marca. más acertado, ¿no? Por decirlo así. Entonces, yo creo que eso porque me gustaría saber cuál era la manera en la que ellos vivían día tras día. Ok. Sé que Jesús era un rabino y como cualquier rabino con discípulos Ujú. vivían de esa forma, ¿no? Pero, ¿qué fue o sea, ese distintivo de Jesús que en algún momento sus discípulos tuvieron que haber dicho, no, o sea, este es el Hijo de Dios, o Sí, sea, sí, como sí. eso es uno. El otro es el día del Pentecostés, de ley. Sí, De sí. ley, ese es imperdible. Y ese porque también, o sea, es un capítulo, ¿no? En la Biblia, pero es un acontecimiento Grandísimo. grandísimo. Y yo tengo mucha curiosidad, de hecho esa pregunta me la hacen en el instituto, o sea, es bien curioso porque el libro de Hechos se escribió ya mucho tiempo después a muchos otros libros de la Biblia. Ujú. O sea, se escribieron los evangelios, se escribieron bueno, los primeros fueron las cartas paulinas, ¿no? Cartas paulinas, evangelios, y ya hasta el final, ya va quedando lo que es Hechos y lo que es Juan. O las cartas de Juan, el Apocalipsis y el libro de Hechos. Entonces, si el Pentecostés había sido un acontecimiento tan impresionante que fue algo que movió a la iglesia, ¿no? A evangelizar, ¿por qué escribirlo hasta tantos años Ujú. después en un libro? A lo mejor era un acontecimiento como ya vivido, pues que las personas ya conocían. Y específicamente porque nos hacían la observación ahí en el instituto, muy probablemente es porque el Pentecostés en realidad no fue un día. El Pentecostés fue una serie de acontecimientos que al final se terminó de describir como en un solo día. Ok, ok. Entonces, eso para mí es interesante. Y ok, entonces tuvo que haber un empiezo que es el día del Ujú. Pentecostés y a partir de ahí una serie de De acontecimientos acontecimientos, similares a ese día. Entonces creo que eso sería algo impresionante de ver. de verlo y vivirlo, ¿no? Sobre todo Exactamente. hablando en ruso. Sí. Y otro
El otro, ese sí, también, yo creo que porque me quedó una duda ahí tremenda, ¿no? En el instituto. O sea, no una duda, sino hay diferentes Ujú. posturas, ¿no? Y yo todavía no encuentro como a cuál apoyarme. Pero, por ejemplo, el libro de Colosenses es un libro que tiene mucha duda, ¿no? Algunos piensan que fue Pablo, otros que Ujú. ya fue un discípulo de Pablo, ya no fue Pablo directamente, pero para ese tiempo se usaban los seudónimos, que es el escribir una carta o un libro con el nombre de alguien más famoso para que las personas sí la leyeran, o sea, que Ok. se pudiera divulgar de manera más fácil, ¿no? Por eso es que algunos dicen, no, probablemente ya fue un discípulo que toma el conocimiento que Ujú. adquiere de Pablo De Pablo. y la escribe en su nombre para que la carta pueda tener relevancia en la iglesia, ¿no? Ok. Entonces, pero ahí es como que está esa discusión, ¿quién la escribió realmente? Que bueno, ya así siendo muy académicos, por Ujú. decirlo así, pues Pablo no escribía sus cartas, tenía Sí, alguien sí. que se las escribía, él nomás las dictaba, ¿no? Así, Como, sí, sí, pero sí. ya hablando como en ese sentido de que ya la inspiración sí haya sido otra persona. Pero la inspiración principal era de Pablo, por así decirlo. Ajá, exactamente. Pero lo que me parece interesante es que tiene mucha influencia de un tiempo posterior a Pablo. Ok. O sea, es interesante. O sea, cosas que él no pudo haber sabido ya porque ya estaba muerto, por decirlo así. Ok, ya no pudo haber vivido Ujú. porque ya estaba muerto. Pero está muy raro también al mismo tiempo que esa carta en específico está dirigida a Colosenses. Porque hace Ok. cuenta que en Colosenses hay un terremoto después de cierto año, del año 63, y a partir de ese año ya nunca más se vuelve a saber de esa ciudad. Hace cuenta que desaparece, pues. Ok. Ok. Por el terremoto desaparece y ya, se pierde el rastro. Entonces la duda está, ok, la carta tiene cosas que no pudo saber Pablo, ¿no? Entonces tuvo que haber sido alguien más, a lo mejor un discípulo, ¿no? Entre comillas, por decirlo así. Un discípulo. Pero al mismo tiempo está escrito a una ciudad que si la posponemos en un tiempo más adelante ya no existe. Entonces, si es Pablo, tiene sentido que él se la dedique a Colosas porque todavía existe la Ujú. ciudad. Pero si no es Pablo, ya no tiene sentido porque la ciudad ya no existe. Ok. Ok. Ahora, tiene más sentido que le haya escrito un discípulo de Pablo porque lo que habla es algo más del Ujú. futuro que del momento en el de Sí, Pablo. sí, sí, sí. Pero igual, o sea, lo mismo, pero aunque tenga más sentido, ya la ciudad ya no existe, entonces ¿cuál? O sea, no habría el motivo de escribir a una ciudad que ya no existe, pues. Entonces, tú lo que me estás diciendo es que quieres ir. Al momento en el que esa carta fue escrita, Ah, ok, ok, ok. para saber qué pasó ahí. Y ya eso es como curiosidades, ¿no? Que uno le dan y por Sí, eso sí, ya sí, como sí, que te sí, sí. pones a pensar, ¿no? Entonces, pero sí me parece interesante, o sea, me parece como interesante la forma en la que ya uno cuando empieza a estudiar la Biblia como que, ok, ya empiezan a haber ciertas Ujú. incógnitas, ciertas posturas, y ya uno dice, ok, entonces... Y hablando de eso, así rápido, porque ya se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Sí, sí. Pero algo rápido que también discutíamos ahí, que parece ser, no sé si tú alguna vez lo habías escuchado, A ver. pero parece ser que Pablo nunca fue reconocido como apóstol, él se autonombraba apóstol. Ok, ok. Eso es algo curioso también de la Biblia. Si te das cuenta, en ningún libro que mencione a Pablo, que son pocos, ¿no? Ujú. Se menciona a Pablo como apóstol. Solamente Pablo se menciona a sí mismo como apóstol Cuando en sus manda las cartas. cartas. Y Hechos, que es un libro que se escribe muchos años después, incluso de la muerte de Pablo, Sí, sí. no menciona a Pablo como apóstol y Ok. menciona a Matías como el Sucesor sucesor, de perdón, de Judas. Judas como apóstol. Ok. Entonces parece ser que ahí hay una discusión entre los apóstoles de los 11, porque ya Ujú. con Judas no, que ya no estaba ahí, entre los 11 y entre Pablo. O sea, Pablo recibe el llamado de Dios para ser apóstol, pero los apóstoles no toman en cuenta a Pablo para que sea apóstol, Ok, ok. porque no cumplía con los requisitos. Sí, 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 sí. O sea, tuvo que haber estado con Jesús Con para Jesús, que, por eso es que exactamente. Matías se toma como apóstol, ¿no? Entonces la pregunta o la incógnita, me enredé, perdón.
incógnita hasta el día de hoy es, ¿realmente Pablo fue apóstol o él se autonombró apóstol? Incluso él dice, ¿no? Él dice en una de sus cartas que dice, de los apóstoles, del cual yo soy el ¿no? último, ¿no? Y también se pelea, ¿no? Porque ahí dice de que aunque algunos no digan que soy apóstol, o sea, yo sí soy apóstol, o sea, Sí, bueno. y es porque ya como que se nota que ya hay esa discusión en la iglesia, ¿no? Para que vean, o sea, no solamente de repente en la iglesia actual hay problemas también. También ahí Y había. sí, había, y también con los apóstoles, ¿no? Que digas, no, pues con los hermanos, no, también los líderes tenían ciertos problemas de vez en cuando, porque es normal, ¿no? O como en la carta a los Gálatas, ¿no? Donde Pablo empieza a regañar Ujú. a Pedro Sí. por haberse hecho, por haber apartadose, ¿no? De los gentiles, como que, no, pues yo soy judío y ustedes no me hablen. Sí, Entonces sí. sí, pero es interesante ese punto también, de que parece ser que los apóstoles en realidad nunca aceptaron a Pablo como un apóstol, aunque Fíjate él nomás sí era. qué bonito, qué chisme Ajá. tan interesante. Ándale, ¿no? En la Biblia también hay chisme. No, hombre. Chisme Sí. santo, dicen ahí por Chisme ahí, ¿no? santo, diría un hermano por ahí. Ándale. No, hombre, no, realmente fue una plática muy interesante, una plática muy bonita, una plática la que tuvimos, y espero que no sea la primera ni la última, bro. Creo que el Exactamente. tiempo apremia, Sí, nos extendimos creo mucho, yo creo cuánto va, 1 hora, 6 minutos, siempre imagínate. sí nos aventamos dentro. Sí, bro, pero pues, es lo que hay, es Claro, lo que claro. hay. Gracias a Dios, pues muchas gracias, bro, por aceptar esta invitación. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien. Sí. Ya al principio estábamos nerviosos, ya hablando, ya uno se suelta, ya No, no de le para vuelta la ya, boca a uno, ¿no? ya no se calla la boca, exactamente. Ándale. No, pues muchas gracias por aceptar la invitación, bro. Creo que ya teníamos ahí tiempecito planeándolo Sí, y pues se hizo, gracias a Dios. sí. Pues te agradezco, bro, te agradezco mucho por aceptar esta invitación. Igual algún mensaje que quieras dar a la audiencia. Bueno, pues tomando en cuenta que es... El tema habla, bueno, el podcast está centrado como a la conexión con Dios. Así es. Pues decirles que, bueno, mi recomendación o consejo sería, hagan de su vida cristiana, devocional con Dios, algo sistemático. Tenga o no tenga ganas, hacerlo. Tenga o no Ok. tengas, hacerlo. Y poner como tiempo, es decir, lo primero que yo voy a hacer cuando me levante es hablar con Dios, es leer un poco de la palabra. Lo primero que voy a hacer cuando salga del trabajo o cuando salga al lonche es hablar con Dios, es leer la palabra. Y lo último que yo haga cuando me vaya a ir a dormir es hablar con Dios y es leer la palabra. Si lo hacen de esa forma, yo les aseguro que eso se va a volver un hábito. Todo lo que hacemos constantemente se vuelve un hábito. Y nuestra relación con Dios debería ser un hábito. Ok. Y ahí es donde se activa la conexión, bro. Exactamente. Ya no hay manera de que estés desconectado porque todo el día constantemente estás hablando con él. Wow. Palabra del apóstol Brian. Ándale, ¿no? No, pues muchas gracias por tus palabras, por tus consejos. Fue una plática muy amena. Me gustó realmente mucho, bro. Y pues también el escuchar tus testimonios, escuchar cómo te preparas, fue algo que incluso yo creo que a los oyentes o a los que van a ver el video, pues les puede servir, ¿no? Es una Sí, semilla claro. que ya queda sembrada ahí. Ujú. Pues agradecerte a ti por tomarte el tiempo y pues también a los que llegaron al final, llegaron al Así final es. del video. Y muchas gracias por ver este episodio. Espero que realmente sea de bendición para su vida y pues esperen el próximo capítulo. Pues Brian, Dios te bendiga, bro. Muchas Bendiciones. gracias. Búsquenlo en sus redes. Brian Obed, ¿sí, no? Ajá. Y en su canal de YouTube también. Toca muy bien. Y contraten a su banda. Toca también muy bien. Pues Dios los bendiga. Muchas gracias por escuchar este podcast que se llama Activa tu conexión. Que el Señor los bendiga y gracias.